quiero decir que, bueno, pero entonces vamos a comenzar el acto. Bueno, aquí tenemos a Alberto López, que es el propietario de Pasearte Toledo, que es una de las empresas de guías turísticos más importantes de Toledo, el paraguas naranja, ¿verdad? Que todo el mundo los conoce. Y aquí tenemos a Marta Chacón, que va a leer unos textos de mi querida amiga Marta, unos textos sobre el libro, ¿no? Y bueno, pues comenzamos con Alberto, que para que, bueno, nos hable un poquito sobre Toledo, sobre todo, que conoce muchísimo Toledo, sobre leyendas de Toledo, misterios de Toledo, bueno, lo que quiera él contarnos. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. En primer lugar, muchas gracias, José, por contar conmigo en la presentación. Me pides una cosa muy complicada porque esto daría para una conferencia de una hora, pero hilándolo con tu libro del Toledo Sagrado y Misterioso, que la verdad a mí es un tema que me apasiona, el tema del misterio, y muchas de las visitas guiadas que hago por la ciudad las enfoco sobre todo en ese Toledo diferente, en ese Toledo más oculto, en ese Toledo más mágico, que la verdad que por la noche Toledo es otra ciudad y se precia este tipo de leyendas. Una ciudad pues con tanta antigüedad que ha pasado diferentes pueblos por ella y que han gestado pues multitud de leyendas, multitud de historias relacionadas con todo este tema del misterio. Yo creo que uno de los puntos más importantes así en la historia de Toledo, sobre todo ya sabéis que tenemos la famosa escuela de traductores de Toledo, que Alfonso X el Sabio potenció y que fue un rey que abogó mucho por la cultura. Pero Toledo, sobre todo con esa unión de las diferentes culturas, pues provocó también que se creara esa famosa escuela de nigromancia, esa otra escuela de esos saberes mágicos que pusieron a Toledo en una referencia para que todo aquel que quería aprender esas artes mágicas se desplazaran aquí a la ciudad de Toledo. Tenemos la famosa leyenda fundacional también de la ciudad de las cuevas de Hércules, de ese Hércules mítico que funda la ciudad de Toledo, y hizo que Toledo pues se convirtiese en un foco cultural relacionado con estos saberes mágicos, la nigromancia diferente, y fuese marcada en el punto como lugar donde aprender esas artes que solo aquí en Toledo se iban a encontrar. Había un dicho que decía que a Toledo se iba a aprender a los diablos. Fijaos qué fama teníamos en esa época, en esa ciudad, y la seguimos teniendo porque Toledo, casi todas sus leyendas guardan relación con el misterio. Yo tengo algunas leyendas que además José trata en ellas, la famosa leyenda del Pozo Amargo, una leyenda, la de los ojos sin brillo, que tiene como protagonista a una dama que se aparece en una fiesta y que deja encandilado a un noble, que al final luego se da cuenta que es un fantasma lo que está viendo, y que se ubica por toda la zona de los cobertizos. Una zona que para mí es una zona muy mágica, una zona que se precia para este tipo de leyendas. Y sobre todo también José trata un tema que es el tema de la hechicería, que a mí me gusta mucho aquí en la ciudad de Toledo. Habla de la famosa hechicera talaverana Catalina Sánchez. Bueno, más que hechicera podríamos decir que es bruja. Y yo es verdad que noto cierto paralelismo con la propia ciudad de Toledo, porque aquí también tenemos una iglesia de San Andrés, y sobre todo aquí en Toledo tuvo bastante presencia el tribunal de la Inquisición. Ya sabéis que vino procedente de Ciudad Real aquí a Toledo en el año 1485. Aquí se establece, ocupó 4 sedes, y aunque en un principio no persiguió los delitos de hechicería y brujería, sino que se dedicó a otros menesteres, tema de los judeoconversos y demás, sí que luego pues acabó persiguiendo este tipo de delitos, no tanto la brujería, que estaba más focalizada en el norte de nuestro país y que es donde más tradición hay, sino más bien el fenómeno de la hechicería, que siempre se ha ligado más al ámbito urbano, porque las hechiceras van a estar donde había dinero, donde había nobles, para poder vender esos servicios que ellos hacían. Sabéis que aquí en Toledo tenemos el barrio del Pozo Amargo, un barrio muy ligado a esta tradición hechiceril y brujeril, sobre todo en los siglos XVI y XVII. Era un barrio muy humilde donde se establecieron este tipo de personas que trabajaban pues estos saberes mágicos, como se decían, y que a veces pues llamaba la atención del tribunal de la Inquisición. Yo siempre me gusta contar, en el caso de las hechiceras, pues que ni las hechiceras ni las brujas tenían saberes mágicos, ¿vale? Sino que más bien lo que ellas hacían era intentar ganarse su vida al día a día mediante este tipo de ungüentos, que muchas veces eran tradición, que se pasaban de madres a hijas y que les garantizaban pues tener un sustento, porque normalmente eran de sustratos muy humildes, y obviamente ese tipo de trabajo no funcionaban, pero les garantizaban tener pues el poder salir adelante.
ya os digo, en el barrio del Pozo Amargo. Y luego tenemos leyendas muy curiosas. A mí me gusta mucho una leyenda que no sé si conocéis, así misteriosa, la de la doble muerte del Marqués de Villena, de Enrique de Villena, localizada por allí, por la zona del Tránsito, donde él tenía su palacio, en la casa museo la zona de la casa del Museo del Greco, donde él fue o intentó engañar cuando se acercaba ya sus últimos días de existencia. Él sabía que le llegaba la muerte, él quería buscar la eternidad, hizo una especie de barreño, de tinaja con todo tipo de ingredientes que le darían otra vez la vida, y encargó a su mayordomo hacerse pasar por él, hasta que en una procesión le pillaron, vieron que no era don Enrique, y cuando fueron a ver dónde realmente estaba don Enrique, se estaba gestando un ser amorfo ahí en los sótanos de ese lugar. Una leyenda bastante misteriosa. Pero como os digo, Toledo, raro es la calle, raro es el edificio, la iglesia que tenga alguna leyenda relacionada con el misterio. Por ejemplo, la Catedral de Toledo, la famosa leyenda de la Jorca de Oro, que cuentas en el libro también, donde un joven, pues ensimismado por los amores de una chica, intenta conseguir esa preciada joya, pero al final le sale mal el asunto cuando consigue robar la joya y se cuenta que todos los esqueletos de la cripta habían salido y lo estaban persiguiendo por la catedral, y al final se le encontraron completamente enloquecido. Yo creo que Toledo es una ciudad mágica, aparte de ser una ciudad monumental, una ciudad patrimonial, tiene también este otro Toledo que hay que conocer, y que gracias a gente que se dedica, pues, a investigar sobre estos temas, o a autores como José que lo intentan sacar a la luz, pues podemos conocer ese otro Toledo misterioso, que la verdad que tiene muchísimo en la ciudad. Y podríamos decir que gran parte de sus leyendas, el porcentaje de las leyendas de Toledo, aunque muchas versan sobre esa famosa convivencia, las tres culturas, esos amores prohibidos entre diferentes religiones, muchas también tienen este trasfondo de magia, de hechicería. Tenemos aquí muy cerquita el Callejón del Diablo, el Callejón del Infierno, tenemos calles tan curiosas como el Callejón de los Muertos también en la ciudad, y se precia también, pues, a ese otro conocimiento diferente, o como también decimos ahora en Toledo, ese otro turismo más del misterio que también, pues, se suele buscar, y que en Toledo, pues, fácilmente se encuentra. La verdad que, hojeando el libro de José, es un libro, me lo había leído hace tiempo ya, pero le he vuelto otra vez a releer por el tema de la presentación que estamos haciendo hoy aquí en Toledo, y sobre todo me ha sorprendido que no solo en Toledo, sino también en otros muchos pueblecitos de aquí alrededor, Talavera de la Reina, todo lo que es La Mancha, siempre tenemos esas historias que guardan relación con las hechiceras, que guardan relación con momias, por ejemplo, que se han conservado perfectamente, como la Venerable, que hablas también en el libro, o por ejemplo también esas otras historias y tradiciones más bien que vienen del folclore de muchos de nuestros pueblos, y que a día de hoy se mantienen, y que muchas veces luchamos para que esas tradiciones no se pierdan, porque muchas tienen ese origen mágico, y sobre todo tienen ese origen en la antigüedad de muchos de esos lugares. A mí me han llamado mucho la atención, pues, la historia que cuentas de la cerámica, con ese diablo dibujado en la cerámica, donde llenaban en los monasterios el vino hasta arriba para ahogar al diablo que aparecía ahí dibujado en la cerámica. Pues todo eso forma parte de nuestro folclore, de nuestro día a día, y son tradiciones que intentamos, o que tenemos el deber de mantener, porque no deja de ser nuestra esencia, nuestro pasado más cercano también en la propia historia de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Yo creo que el libro recoge muy bien todo lo que él pretende: leyendas, secretos, personajes insólitos. Hay un personaje que yo os recomiendo, que da igual para una conferencia, que es la famosa Lucrecia de León, la famosa visionaria de tiempos de Felipe II, que fue capaz de pronosticar la derrota de la Armada Invencible, que trajo de cabeza a los reyes porque sabía que mucho de lo que ella soñaba y que veían esos sueños proféticos se cumplían, y que al final tuvo su problema con la Inquisición, obviamente, porque al final desató los recelos, al final la denunciaron, vino al Tribunal de la Inquisición de Toledo, y aquí tuvo sus más y sus menos con el Santo Oficio, esa visionaria, que ya os digo que ponía los pelos de punta en esos sueños proféticos que decía. Así que es una obra totalmente recomendable, que si queréis conocer ese Toledo un poquito más diferente, más misterioso, insisto, no solo Toledo, sino también todo lo que es la provincia, todo lo que es nuestra región, Castilla-La Mancha, se recoge muy bien en este libro, y además creo que está contado muy ameno, porque por ejemplo hay un capítulo que a mí también me gusta por lo que yo tengo vinculado a esa zona, que es toda la zona de los montes de Toledo, Ontanar, Malamoneda, las leyendas templarias que hay allí. Yo soy de aquella zona, y él dice muy bien que esa zona es una zona muy mágica, ese yacimiento arqueológico que no sé si conocéis, donde se conservan todavía las tumbas excavadas en la roca, y yo estoy de acuerdo, es un yacimiento y es una zona muy mágica, porque siempre que vas allí o visitas ese lugar, como digo, recargas las pilas, absorbes esa energía, y es un lugar, pues, que merece mucho la pena que también visitéis.
Así que, sin más, recomiendo muchísimo este libro y sobre todo que cuando vengáis a conocer ciudades como Toledo, Talavera, os empapéis en este otro Toledo, en estas otras leyendas, en este otro Toledo o esas otras ciudades, en la parte más diferente, lo que se sale un poco fuera de lo habitual que normalmente conocemos al ir al visitar una ciudad. Bueno, un aplauso para Alberto. Un aplauso. Yo no me voy a quedar con las ganas de preguntarle sobre un personaje un personaje real y un autómata. Sí. Que no ha dicho nada, pero me gustaría que... Juanelo Turriano. De palo, porque yo realmente es uno de los personajes que más me interesan. Un inventor único y que realmente pues cayó en desgracia debido a los problemas con la realeza. Sí, realmente. Tenemos aquí la calle Hombre de Palo donde se dice que vio Juanelo Turriano. Antes de hablar de este tema, porque muchas veces yo en las visitas guiadas me topo mucho cuando hablas de Juanelo Turriano, esa invención que hizo de subir el agua desde el río Tajo hasta la ciudad, que antes ni tan siquiera los romanos fueron capaces de hacer, porque sabéis que los romanos eran buenos ingenieros hidráulicos en horizontal, ellos el tema de los acueductos y todo muy bien, pero a la hora de subir el agua desde el río a la ciudad fue algo muy complicado que trajo de cabeza a todas las culturas de Toledo prácticamente. Los árabes intentaron un poquito solucionarlo, pero digamos que siempre ha sido el punto débil de Toledo. Yo siempre digo que es una paradoja que Toledo, una ciudad con un río tan importante, el principal problema a veces haya sido el agua, el abastecernos de agua. Aquí nos hemos tenido que apañar de los pozos, de los aljibes que todavía se conservan en muchas partes, en muchas casas de Toledo, en muchas iglesias, en muchos conventos, pero es verdad que Juanelo Turriano desafió y aplicando esos conocimientos que él tenía de ingeniería fue capaz de crear una especie de artificio que logró subir el agua desde el río hasta esta zona donde nos encontramos ahora, el Alcázar, uno de los puntos más altos de Toledo. Es verdad que cayó en desgracia porque al final se cuenta mucho sobre este tema, no le pagaron lo acordado, al final él se encargó del mantenimiento, él invirtió toda su fortuna en mantenerlo y al final pues cayó en desgracia y dice la tradición y la historia que tuvo que hacer una especie de muñeco de madera, un autómata que se movía por lo que es hoy la calle Hombre de Palo, dicen que llevaba una especie de cubo, una especie de porra, que si no le daban nada te amenazaba y muchas veces me dice la gente, pero ¿es verdad lo del autómata? ¿Fue capaz de crear un autómata, unos primeros autómatas? Yo siempre hago la misma reflexión, si fue capaz de crear un artificio que nadie antes había logrado hacer y fue capaz de subir el agua desde el río a la ciudad, yo me creo lo del autómata, porque aplicando sus conocimientos también de relojería, pues fue capaz de mover ese muñequito, de ponerle el movimiento y al mismo tiempo un personaje que yo considero que es un gran olvidado de Toledo, porque solo tenemos una calle Hombre de Palo. Es verdad que tenemos un instituto, el Azarquiel, el Juanelo Turriano. Azarquiel es otro personaje también que sí, también tiene su historia. Tenemos también una maqueta en la Diputación de Toledo, pero la calle Hombre de Palo, para quien no lo conoce, no le dice nada. Es verdad que les llama la atención el nombre Hombre de Palo, ¿esto por qué? Y ya cuando le cuentan la historia de Juanelo Turriano, pues es verdad que es un personaje que quizá está un poco olvidado en la historia de Toledo, a pesar de todo lo que hizo. Y es uno de los personajes que cuando cuentan la historia, pues suele llamar mucho la atención por lo que fue capaz de hacer. Sí, la verdad es que sí. A mí me sorprende mucho. Además que yo, viendo un poco lo que escribió, lo que hizo, y de hecho aquí viene un plano de lo que es un poco el sistema de poleas que utilizaba para subir el agua al Alcázar. Subir al Alcázar y luego quería subir, bueno, yo creo que hizo dos, ¿no? Uno al Alcázar para el ejército, si no recuerdo mal, y otro y luego a la ciudad. Y bueno, hubo ahí un lío con la familia, con la realeza. Felipe II, que no era un buen pagador, pues no quería financiar. Bueno, la verdad que fue un desastre la vida de Juanelo Turriano, la verdad, de principio a fin. Y en cuanto a lo que dice del Hombre de Palo, claro, hay quien dice que era un autómata que se movía por su propio pie y que luego, otros dicen que era un muñeco que colocaba él allí en la calle Hombre de Palo y que realmente lo recogía al final del día con el dinero que hubiera en el cuenco en el cual echaban las limosnas. Nunca se sabrá, realmente, no sé si puede saberse o no. Pero vamos, que ahí la leyenda es esa, que era un autómata que se movía, sí. ¿Verdad? Creo que siempre se ha dicho de esto del Hombre de Palo. Yo he llegado a leer incluso que el autómata era capaz de bajar a la puerta del mollete de la Catedral de Toledo y coger el mollete de pan que se daba todos los días para los pobres. Pero bueno, ya estamos también en este tema de la leyenda y de las suposiciones y demás. Que luego se quemó el Hombre de Palo y nunca más supo de él. Pues, Alberto, muchas gracias. Luego seguimos hablando. Que va Marta... va a leer unos textos del libro. Coge el micrófono.
Y vale unos pequeños textos. Y luego después voy a hablar yo de la provincia, voy a hablar de dos mujeres, una de ellas la ha mencionado Alberto, y luego dos misterios que tienen mucho que ver, dos misterios que no son bastante desconocidos a nivel provincial y que, bueno, que recoge en mi libro y que, bueno, y de hecho uno de ellos me toca familiarmente. Te voy a cargar. ¿Qué toca qué? ¿Puedes? A ver. Bueno, vamos a escuchar a Marta. Un aplauso para Marta. Un aplauso, venga. Vamos a animarla. A ver, entonces llegó el día. Era la madrugada del 26 de marzo de 1350, un Viernes Santo concretamente, cuando falleció el rey Alfonso. Había por entonces una gran epidemia de peste negra que dejó diezmada la población de manera terrible. Uno de los contagiados fue él, a los 38 años de edad. Pedro I le sucedió en el trono inmediatamente. El odio que María había tenido a su marido se lo había trasladado a su hijo con igual o mayor intensidad. Ahí comenzó todo a cambiar. De inmediato confiscó la mayor parte del patrimonio de Leonor y sus hijos, aislándola a ella en el Alcázar de Sevilla. De la misma manera, los hijos y demás parientes también fueron instados a trasladarse a la capital hispalense para servir al nuevo monarca. Una reina vengativa, crónicas talaveranas. Un buen día apareció en su casa una noble, de cuyo estamento tenía usuarias a montones, que respondía al nombre de Lucrecia. Estaba casado con un señor de Postín, llamado Bernardino de la Rúa, del que había estado muy enamorada también de su posición, pero que desde hacía un tiempo la venía engañando con una mujer de baja estofa, que había conocido en un prostíbulo o cualquier otra zona poco recomendable de Talavera. En cuanto la vio, Elvira sabía lo que iba a pedir. Cuando habló, confirmó sus palabras, le contó la problemática y le dijo que quería que su marido dejara a la arrabalera y volviera con ella, que era legítima mujer y con la que tenía que permanecer. Pertenece a la Hora de las Brujas, crónicas talaveranas. Ya en la noche cerrada, el caballero se ocultó entre las sombras, sin ser visto por ninguno de sus hermanos, y llegó hasta la entrada que había prometido que abriría a los árabes. Y así lo hizo, ansioso por culminar la codiciosa acción y recibir el resto de la recompensa que le habían prometido. ¿Qué no podría hacer con todo ese oro? Estaba maravillado con la imagen que se presentaba a sus ojos. Al momento, los moros entraron en silencio al lugar y encontraron a todos los caballeros templarios dormidos, salvo a los que vigilaban a esas horas, que fueron los primeros que cayeron, asaltándolos a traición. La carnicería fue terrorífica. La granja templaria de Malamoneda. En Ontanar. ¿Perdón? En Ontanar, no debo decir que sí. Que es de donde procede Alberto. Ah, vale. Cuando falleció su cónyuge el 31 de enero de 1503, ella se convirtió en una viuda con un poder económico. Tal vez podría haber aprovechado tal patrimonio para vivir de una manera desahogada, pero las enseñanzas de los abuelos habían hecho mella en su interior. Se retiró a su palacio en el centro de Torrijos, ya desaparecido, y se dedicó a compartir su patrimonio con los más necesitados, aportando grandes cantidades de obras de caridad que le llenaban el alma por completo. Por contra, ella comenzó a vivir de manera totalmente austera, vistiendo con un hábito de paño negro y desprendiéndose de todo tipo de joyas y oropeles. La sorpresa de la gente era proporcional a su satisfacción personal. La loca del Sacramento de Torrijos. Sigo. Mira, ya. No hay más. Muy bien. Y así, ya, no quería, pero ya se ha animado. Ay, me lo ha dicho. Bueno, sigo. Era costumbre entonces que en cada ciudad que recalaban, el monarca dejara un día para escuchar las demandas y los problemas de los ciudadanos, pues era muy piadoso y justo. Lo mismo hizo en la ciudad imperial. Se montó un gran trono sobre la tarima en plena plaza de Zocodover, y allí sería donde recibiera a los vecinos que quisieran expresarle en libertad. Iban subiendo de uno en uno las escaleras que llegaban hasta él, y de rodillas le explicaban su problemática particular. El alcaide estaba seguro de que nadie se atrevía a denunciar sus abusos, pues tenía a todos bajo presión y amenazas del más bajo calibre. El callejón de los niños hermosos, historias de la ciudad imperial. Y ya el último. Muy bien. Pasó la noche entera en vela,
pensando en esa mujer de ojos preciosos, profundos, pero casi sin brillo, como si algún sentimiento triste estuviera minando en su interior. Y decidió que sería él el que fuera al día siguiente a por su capa, para darle una sorpresa y tratar de proseguir en sus relaciones, que de momento habían sido unidireccionales, por lo que había dado a entender ella con sus acciones. Llegó la mañana y Sancho había conseguido coger el sueño poco antes, pues solo veía esos ojos que le tenían fascinado e intrigado a la vez. No podía quitárselos de la cabeza. Se levantó temprano, desayunó con algo de premura y se dispuso a marcharse para recoger lo que le pertenecía y contemplar si el aspecto de la dama era igual que en la noche o había recobrado naturalidad, perdiendo el misterio. La dama de los ojos sin brillo, historias de la ciudad imperial. Bueno, muy bien, Marta. De librería Taika, por si queréis un libro luego. Bueno, yo voy a hablar, Alberto y Marta me han hecho algunos apuntes ya sobre lo que voy a hablar yo, porque voy a hablar de dos mujeres que son míticas, que no son nada conocidas, porque realmente, aunque él conozca a Lucrecia de León, realmente la mayor parte de la gente no sabe ni quién es. Tú dices Lucrecia de León y es que realmente no es una mujer conocida y es una mujer real que la verdad es que tuvo un momento muy importante en la historia de la monarquía de los Austrias. Ella vivió entre los tiempos de Felipe II y Felipe III. Y voy a hablar también de otra mujer. Voy a empezar hablando de Teresa Enríquez, que es la llamada loca del Sacramento, que está en Torrijos. Nosotros la hemos visto, ¿te acuerdas, Marta? Está su cuerpo incorrupto en el convento de las Concepcionistas de Torrijos. Pues se puede ir a ver, se puede visitar, está detrás de una cortina, tú vas, la ves y ves el cuerpo incorrupto de la mujer, que no es santa ni es venerable, pero que se está intentando, ahora mismo hay una causa abierta para que se haga venerable, que luego pasa a ser beata y luego pasa a ser santa, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de ella, porque esta mujer era procedente de Medina de Rioseco, en Valladolid. Ella había nacido en el año 1450 y se crió con su abuela y su abuelo, con Teresa de Quiñones, que era una mujer muy pía. Esta mujer, Teresa de Quiñones, pues se dedicaba a hacer obras de caridad en toda la zona de Medina de Rioseco, en Valladolid, en toda esta parte, pues realmente toda la zona de Valladolid, ¿no? Y de ahí aprendió ella, pues este amor por la obra de la caridad, de hacer el bien a sus semejantes. Pues entonces, durante muchísimo tiempo estuvo ayudando a su abuela en estos menesteres. Llegó un momento, llegada los finales de la década de los 60 del siglo XV, que ella entró a formar parte de la corte de los reyes católicos. Ella era prima de Fernando el Católico. Entonces, digamos que a través de ahí, pues ella consiguió un puesto trabajando en la corte. Allí ella conoció, que es lo más importante de esta historia, a un personaje llamado Gutiérrez de Cárdenas, que era el señor de Maqueda y que es uno de los personajes más importantes de la historia de España y de la historia de los reyes católicos, porque Gutiérrez de Cárdenas fue, aparte de ser alcalde mayor de Toledo, que fue alcalde mayor de Toledo, él llegó a ser también contador mayor de Castilla y fue el que redactó las cláusulas matrimoniales del matrimonio de los reyes católicos. Pero no solo eso, sino que fue el que fue a recoger a Fernando de Aragón hasta Aragón para llevarlo a Valladolid para que se casara en secreto con Isabel de Castilla. Digamos que, evidentemente, hay que recordar que el hermano de Enrique IV de Castilla, el hermano de Isabel la Católica, él quería casarla con otra persona que fuera de su elección, y habían hecho un tratado en el cual pues se decía que se tenía que casarse, que podía ser reina si se casaba con quien él quería. Pero ella, en cambio, lo que dijo fue que se casó por amor, parece ser, con Fernando de Aragón, y entonces ocurrió lo siguiente, que fue la guerra con Juana la Beltraneja, que era la hija del rey, o que no sabía si era del rey o de Beltrán de la Cueva, del Valido, pero que digamos que ahí comenzó la guerra, porque claro, evidentemente, como al casarse, pues digamos que perdía los derechos del trono en favor de su sobrina Juana, de su sobrina Juana Beltraneja.
Entonces, pero vamos a esto, a lo que estábamos hablando. Bueno, pues Gutiérrez de Cárdenas era tan importante como esto, que estoy diciendo, que fue el que llevó a Fernando de Aragón hasta Valladolid para casarse con Isabel de Castilla en secreto. Se casaron, pero es que aparte de eso, fue la primera persona que entró en Granada cuando se conquistó Granada en el año 1492. Fue el primero que entró porque era el personaje que más confianza tenían los reyes en él. Fijaos si era importante Gutiérrez de Cárdenas. Y es que no solo eso, hay un dato que hace ver la importancia y la confianza que los reyes tenían en Gutiérrez de Cárdenas, que es que pudo completar las murallas de Torrijos, porque luego fue señor de Torrijos también. Pudo reconstruir el castillo de Maqueda y aparte levantar el castillo de San Silvestre. ¿Y por qué digo esto? Porque los reyes católicos no permitían en ningún momento a los nobles que hicieran pues murallas defensivas para que no les hicieran frente, porque habían tenido muchísimos problemas en el pasado con los nobles, porque se les habían hecho contra, pues en el caso de Juana la Beltraneja y en otros casos, pues los nobles se conspiraban contra ellos para que no llegaran a gobernar o a reinar. Entonces ellos lo que hacían era no solo no permitir que se construyeran murallas defensivas ni castillos, sino que hacían que las torres altas las redujeran a la mitad. No podían tener torres altas, ¿verdad?, sino que tenían que ser de menor tamaño para que no hubiera ese problema en cuanto a la defensa de los nobles contra los reyes. Entonces, bueno, pues esta es la cuestión. Ella estaba muy enamorada de su marido, estuvieron muchísimos años juntos hasta que él muere el 31 de enero de 1503. Muere Gutiérrez de Cárdenas y la propia Teresa Enríquez decide recluirse en el palacio que tenía en Torrijos y dedicarse a la vida, digamos, contemplativa, porque lo que hizo fue quitarse todos los ropajes, cogió un traje de paño y fue con el que vivió todas las joyas. Jamás volvió a utilizar joyas ni adornos, todo el tiempo, toda la vida la pasó ya vestida con un traje de paño y se dedicó a trabajar por la gente, o sea, ella, toda la gente de Torrijos y de la zona hacía el bien y con el dinero que tenía lo utilizaba para hacer el bien con esas personas. De hecho, aparte de eso, ahora os contaré más, pero ella fue la fundadora de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Torrijos, que fue la primera hermandad del Santísimo Sacramento de España, que fundó ella en Torrijos con una bula papal que le había concedido Julio II, el Papa Julio II, para que pudiera hacerlo, ¿no? Entonces se le permitió que hiciera esta hermandad. Y aparte de hacer la hermandad, ella necesitaba una sede para ubicar a la hermandad. ¿Y qué hizo? Pues nada menos que construir la Colegiata de Torrijos, que todo el mundo conoce, que es una maravilla arquitectónica, sobre todo en la parte de los pórticos, y que es que realmente fue un prodigio de construcción y de arquitectura en su tiempo. Pues entonces la Colegiata la hizo desde 1509 a 1518, que se terminó. Pues eso era para albergar la sede de la Hermandad de la Santísima Trinidad, porque era ella del Santísimo Sacramento, y porque era ella una amante absoluta del Santísimo Sacramento. De hecho, era tan amante del Santísimo Sacramento que el propio Julio II le puso cariñosamente, o bromeando, la loca del Sacramento como mote, que fue con el que se quedó y con el que pasó a la posteridad como la loca del Sacramento, ¿no? Bueno, pues ¿qué hizo esta mujer aparte de todo esto? Bueno, pues ella hizo un convento, aparte de la Colegiata de Torrijos, hizo el convento de la Concepción de Torrijos, fundó también 2 hospitales, el de la Concepción, que está ya desaparecido, y luego el de Santísimo Sacramento, que también es un hito en la historia de España, porque fue el primer hospital higienista al modo europeo que existió en España. De hecho, tenía un cirujano, tenía un mayordomo y tenía 6 oficiales, que eran los enfermeros, que se encargaban de los enfermos. Y este hospital higienista nunca había existido en España hasta que lo hizo Teresa Enríquez. De hecho, le dotó de rentas para que pudiera subsistir hasta 280 años después de su muerte. Claro, tal era el patrimonio que tenía la propia Teresa Enríquez, que era millonaria, digamos, era una mujer muy rica. Entonces todo ese dinero lo utilizaba para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces el único problema que llegó, y digamos que fue lo que paró el hospital, fue
la desamortización de Mendizábal, que fue tan dañina, sobre todo para los elementos religiosos de España, que destruyó muchísimo patrimonio religioso, que no ha ocurrido en otros países. Por eso que aquí falta muchísimo patrimonio, debido sobre todo no solo a la de Madoz, pero principalmente a la desamortización de Mendizábal. Bueno, pues digamos que por esa razón fue cuando digamos que se paró en seco este hospital, que estuvo durante muchísimos años existiendo, ¿no? Bueno, ¿qué hacía ella? Bueno, pues ella, por ejemplo, un ejemplo de lo que hacía del bien era, por ejemplo, que cuando había plagas en los campos, o había tormentas, o había algún tipo de catástrofe, lo que hacía era ayudar o poner tierras para que los hombres de la zona pudieran cultivar. Y no solo eso, sino si no tenían dinero, les aportaba el grano o la semilla para poder hacer este tipo de cultivos. También sacó muchísimas jóvenes de la prostitución, les daba un trabajo y les dedicaban a otra cosa. Y digamos que fue muchísima la labor que hizo esta mujer en Torrijos y en la comarca. Ya no es muy conocida, merece un reconocimiento mayor. Yo lo intento reconocer en mi libro. Sí que es cierto que la gente de Torrijos la conoce, pero ya hay muchísima gente que no sabe ni quién es Teresa Enríquez, siendo lo importante que es esta mujer. Pero bueno, no se le ha dado la importancia que se puede dar a otro tipo de mujeres, como puede ser a nivel castellano-manchego. Pues estoy acordándome ahora de la princesa de Éboli, por ejemplo, que es una mujer muy conocida, pero en cambio Teresa Enríquez, que seguramente sea incluso más importante que ella, pues no tiene ese reconocimiento que podría haber tenido, tal vez porque su vida no fue tan intrigante, ni tan misteriosa, ni tan conspirativa como pudo ser, o se supone que era la de la princesa de Éboli. Entonces digamos que bueno, pues ella falleció en el año 1529, fue enterrada en el convento que ella fundó, y digamos que luego se encontró unos años después su cuerpo incorrupto, que es el que podemos visitar ahora en el convento de las Concepcionistas de Torrijos. Bueno, se encontró el cuerpo incorrupto allí bueno, pues de hecho estaba pusieron el féretro tumbado y apareció de pie. No se sabe exactamente quién lo cambió, pero apareció de pie de repente. No se sabe, bueno, la gente pues le dio como si fuera un milagro, tal, pero bueno, el caso es que se puede visitar en Torrijos, Teresa Enríquez. Aquí mi homenaje a Teresa. A mí me encanta el personaje, me parece un personaje bestial. Hay su marido, por supuesto que también, pero su marido es mucho más conocido. Pero ella, digamos que queda un poco en la sombra, tal vez un poco opacada por el marido. Bueno, pues esta es Teresa Enríquez. Y ahora vamos a hablar de Lucrecia de León, que es lo que ha comentado Alberto antes, que es una mujer que fue dama de la corte de Felipe II y Felipe III. Estuvo durante un tiempo con ellos. Ella pertenece más o menos a la misma época, bueno, una época posterior, pues cuando murió. Pues pocos años después de morir Teresa Enríquez, aparece Lucrecia de León en el panorama español. Nació en 1567 y digamos que ella era una mujer que tenía su padre era una especie como, digamos que era una especie como una especie que se encarga de un asesor, como si tuviera una asesoría, ¿no? Digamos que le hacía papeles a la gente, digamos que le regalaba papeles a la gente que tenía algún tipo de trámite pues jurídico o algún trámite administrativo, ¿no? Entonces digamos que el padre era una persona con bastante potencial, era culto, pero ella, las mujeres en ese momento, pues tampoco era una mujer que tuviera demasiada cultura. Pero en cambio se dice que era una persona superdotada y que tenía muchísima capacidad en cuanto a, pues, a aprender pues, a leer, a las artes, y que era una mujer que tenía muchísima capacidad. Claro, ella comenzó, como decía Alberto, a tener una especie de sueños proféticos en los cuales veía de todo. El padre no quería que se supiera eso, el padre intentaba ocultarlo, pero la madre la animaba, como diciendo, bueno, pues mi hija va a ser famosa con este tema, pues un poco este rollo de que el padre no quería, pero la madre sí. Entonces, de hecho, llegó a los oídos de un hombre llamado Alonso de Mendoza, que era canónigo de la Catedral de Toledo. Se enteró de estos sueños proféticos de Lucrecia de León, y digamos que él fue lo que hizo fue ir apuntándolo todo desde entre 1587 y 1591, y lo que hacía era, como él iba contra los austrias y decían que eran personas como que no eran, pues personas que eran infieles, que no seguían un poco la norma del catolicismo. Bueno, pues entonces digamos que él iba siempre en contra de los austrias, odiaba a Felipe II muchísimo. Entonces lo que hizo fue interpretar los sueños de Lucrecia de León en contra siempre de Felipe II y de los austrias, ¿no? Claro, iba siempre contra el rey. De hecho, como dice Alberto, ella predijo la derrota de la Armada Invencible
a manos de la hueste de Isabel I de Inglaterra, y entonces fue cuando se hizo muy famosa. Cogió muchísimos adeptos porque vieron que había acertado en ese vaticinio y que realmente, pues digamos que era una mujer que podía tener potencial en cuanto a esto de las predicciones. Ella dijo que en agosto de 1588, los musulmanes iban a volver a invadir la península ibérica y que se iban a hacer con la península. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? Como en el 711, que España iba a volver a ser musulmana debido a este tema, y que tanto Felipe II iba a morir a manos de ellos, y que iban a desaparecer el catolicismo de España, y que solo se salvarían las personas que estuvieran detrás de las murallas de Toledo y 100 hombres que se ocultaran en una cueva que ella llamaba la cueva de Sopeña, que no se sabía muy bien dónde estaba ubicada, pero bueno, yo voy a dar ahora a aportar los datos que se dice más o menos dónde podría estar, ¿no? Bueno, pues ella contó esto, y entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, claro, evidentemente, tras este tipo de cosas, ya llegó un momento que a Felipe II pues se le echaron las narices y dijo, bueno, pues aquí se acabó ya, con que me le mandó a la Santa Inquisición para que acabara con este tema, con estos disturbios que digamos que se estaban gestando, porque ya empezaba a ser bastante numeroso el grupo que seguía a Lucrecia de León. Y digamos que ya se cansó, le mandó al Santo Oficio, digamos que el Santo Oficio intervino, entonces ella interrogaron a Lucrecia de León, a Alonso de Mendoza también, a distintas personas. Ella fue metida en la cárcel, allí tuvo una hija con uno de los presos, y entonces luego después fue llevada a un hospital aquí en Toledo, estuvo en el Hospital de San Lázaro de Toledo, y luego fue llevada al Hospital de San Juan Bautista, porque el Hospital de San Lázaro no era demasiado higiénico, según ella. Entonces digamos que utilizó maniobró para que pudieran cambiarla de hospital, y estuvo en el Hospital de San Lázaro de San Juan Bautista hasta que salió en el año 1595, salió de su encierro. Entonces desapareció, digamos que nadie se quiso encargar de ella. Ella estaba con su hija allí, el padre no quiso nunca saber nada más de ella, el padre de la niña tampoco quiso saber nada de ella, se perdió su rastro para siempre, y nunca se supo cómo Lucrecia de León acabó sus días. Desapareció por completo y acabó ahí su historia, y aquí empieza la leyenda. Vamos a ver, voy a contar la historia de la cueva de Sopeña, ¿vale? Bueno, la cueva de Sopeña, lo que contaba ella en la cueva de Sopeña, que se supone, yo lo ubico en la cueva de la Hiedra, en Villarrubia de Santiago. Hay una cueva en la que digamos que se puede visitar, digamos que está habilitada, ahora mismo se ha reformado y está bastante bien. A mí me gusta la cueva, es una cueva muy interesante que se puede visitar en Villarrubia de Santiago, que está al lado de Ocaña. Y se dice que allí era donde estaba la cueva de Sopeña ubicada. Allí se iban a meter esos 100 hombres católicos, los cristianos, que saldrían al poco tiempo y volverían a partir de ellos se volvería a reconquistar la península ibérica para la cristiandad, después de que los musulmanes lo hubieran invadido. Y luego está el tema de Lucrecia de León, de qué ocurrió con ella. A ver, ya la leyenda cuenta que en la Fuente Grande de Ocaña, no sé si la conocéis, la Fuente Grande de Ocaña es una fuente inmensa que hay a la salida en las afueras de Ocaña, en la cual cabían 300 mujeres lavando juntas la ropa. Es inmensa la Fuente Grande, y entonces digamos que había una parte que salía el agua buena, otra por otro lado salía el agua mala, y dentro hay unos pasadizos, y en medio hay una pequeña habitación que no se sabe muy bien para qué se podía utilizar. Esta habitación, que tenía como una especie de pollete que se inunda, por supuesto, cuando pasaba el agua se inundaba, y ahí se cuenta la leyenda que Lucrecia de León hacía sus predicciones. No sé por qué, no sé dónde ha salido esta historia, pero se dice eso. Y de hecho hay más, si se cuenta que todavía Lucrecia de León sigue viva o fantasma en la Fuente de Ocaña, y que de vez en cuando se le ve el espíritu o se ve su imagen, o se le puede ver por los pasadizos y las galerías de la Fuente Grande de Ocaña. Bueno, pues esta es la historia de las dos mujeres más interesantes que yo cuento en mi libro, aparte de otras muchas, pero digamos que son dos mujeres que tienen mucho que ver con Toledo, con la provincia, y que realmente pues son historias bastante importantes, que dan para una película, y que yo creo que sería bueno pues que se podría hacer algo con ellas, ¿no? Yo os voy a hablar de dos misterios. Uno que tiene que ver con un pueblecito de la provincia de Toledo que se llama Quero. No sé si lo conocéis. ¿Conocéis Quero? Suena un poquito. Tengo un poquito de espera que era ti, si no.
No, a los que somos de Villafranca y los Caballeros suena que seguro. Y los alrededores. Bueno, pues allí en el año 1899 ocurrió un caso muy extraño, que cuento en mi libro, que estuve investigando sobre el tema, porque la verdad es que no había literatura sobre ello. A mí, una vez, yo cuando trabajaba en Radio Castilla-La Mancha, me contaron una vez esta historia, me contó un historiador de Quero, me contó esta historia, me dejó muy sorprendido. Entonces yo lo que hice fue investigar sobre el tema y la historia es la siguiente. En el año 1899 comenzó a ocurrir como una especie como de epidemia en Quero, que digamos que no se sabía muy bien lo que pasaba. La gente, digamos que perdía, digamos que se quedaba como anémica, se le ponía la cara blanca, empezaba a tener síntomas que no se identificaban con ningún tipo de enfermedad, no se sabía muy bien lo que era. Claro, el médico local empezó a investigar qué es lo que podía ser. Y primero pensaron, había habido un asesinato el año anterior y luego un suicidio que se supone que tenía que ver con el asesinato, porque se supone que era el novio de la chica que la había asesinado y luego se había suicidado tirándose un pozo. Entonces se dice que podía ser el agua que estaba contaminada por este cadáver y que había contaminado el agua y que por esa razón la gente se iba, digamos que contaminando a raíz de este pozo, ¿no? Descartaron el tema y luego decidieron que podría ser por el vino. Claro, por el vino, que también pues, había gente que bebía vino, y entonces digamos que podía ser el problema que hubiera en Quero. La investigación fue exhaustiva durante meses, durante el verano, desde febrero hasta agosto de 1899 hubo una investigación exhaustiva. Vino gente, incluso de Madrid, hubo un equipo médico para poder investigar sobre lo que estaba ocurriendo en Quero, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que al final dedujeron que podía ser la harina que podía ser porque todo el mundo consumía harina a través del pan. Pero claro, no sabían que podía contaminar la harina, porque era imposible. Decían, bueno, ¿y por qué contamina la harina para que esta harina se contamine? Los médicos dedujeron que la enfermedad que tenía esta gente, que hubo como 300 contagiados en un pueblo de 2.000 habitantes que era entonces, y unos 25 muertos hubo a lo largo de estos meses, o sea, bastante importante fue la cantidad de muertes. Dedujeron que era meningitis saturnina o saturnismo, que era lo que producía, que era contaminación por el plomo. Por el plomo era lo que producía, la contaminación del plomo producía el saturnismo, pero no sabían por qué razón se producía. Claro, había un molino de agua y otro de viento en Quero, y entonces empezaron a investigar qué podía producir qué era lo que había en el molino para que se produjera esta contaminación de plomo a la harina. Llegó un momento en que un médico, por casualidad, apareció en el molino de viento y vio al molinero quitar unas placas de plomo de las muelas del molino, porque se estaban como desgastadas, y para que poder moler bien lo que hacía era poner las placas para que se quedaran enteras, y una vez que terminaba las quitaba y se quedaban pues otra vez mal. Así no se sabía lo que ocurría. Bueno, pues a raíz de ahí dedujeron que se debía a estas placas de plomo las que producían ese saturnismo que contaminó a muchísima gente en la localidad de Quero. Pero ya digo que pasaron muchos meses hasta que la gente supo que era esto. De hecho, incluso se llegó a pensar que era brujería, que habían hecho un encanto. Hubo muchas hipótesis también ya paranormales. Bueno, pues entonces fue detenido el molinero. Por supuesto, se clausuró el molino, las muelas se cambiaron y se volvió a utilizar. Yo decía que este tema me toca de cerca. Mira, aquí está mi tío, porque mi bisabuelo Paulino, el abuelo de mi tío, fue justamente cuatro, o sea, 3 de su primer matrimonio y 1 del segundo, de mi bisabuela Felipa, murieron por esta razón. Y incluso el panadero del pueblo de Villafranca de los Caballeros también murió, porque lo que hacía mi bisabuelo Felipe era ir a... ¿He dicho Felipe? Sí, no es Felipe. Felipe, me he equivocado. Felipa no, mi bisabuelo Paulino. Mi bisabuelo Paulino lo que hacía era ir a comprar la harina a Quero, y entonces digamos que por esa razón se contagiaron los hijos y murieron 3 de ellos. De hecho, mi bisabuela Felipa, como estaba casada en segundas nupcias con él, era acusada de haberlos matado ella. Fue acusada en el pueblo
de haberlos matado de ella, hasta que murió el hijo propio de ella, que también murió con esto. Luego ya murió, nació mi abuelo y mi Fermín y mi tía María, que fue que ya vivieron, pero bueno, pero habían muerto 4 hijos antes, 4 hermanos de mis abuelos. Y o sea que hubo, y también hubo muchos contagiados en Villafranca, que no he dicho, hubo muchos contagiados en Villafranca y por supuesto muchos más en Quero. En Villafranca hubo unos 35 contagiados por este saturnismo debido a la harina del molino. Esto es otra historia. Y luego os voy a contar una última que tiene que ver con Lillo, que también está por allí por la zona de la Mancha toledana, más bien en la Mesa de Ocaña, que es una parte de la Mancha, y que tiene que ver con unas piedras deslizantes. Hay unas lagunas, que está por la laguna de Altillo, hay algunas lagunas en Lillo, que son lagunas que no tienen agua, sino que son el agua que se va reposando de la lluvia. Pues cuando hay lluvia tienen agua, y cuando no hay lluvia pues se secan directamente, ¿no? O sea que no reciben agua de ningún sitio. Pues aquí una investigadora, Esther Sanz, que descubrió que había unas piedras que se movían solas, o sea que se podían desplazar metros y metros sin agua ni nada, y que se desplazaban solas durante pues un tiempo determinado, y que había un momento que llegaban que se movían, hacían un trazado zigzagueante y se desplazaban solas. Entonces claro, les parecía muy sorprendente que ocurriera esto en una laguna en Lillo, porque solo hay un lugar en el mundo en el que ocurría algo parecido, que era en el Valle de la Muerte en Estados Unidos, que ocurre en Rat Rock Playa. Allí ocurría esto, también había unas piedras que también se deslizan y se deslizan solas, y claro, entonces se barajaban todo tipo de hipótesis en el caso de la laguna de Lillo, porque realmente no sabía muy bien lo que hacían. Entonces estuvieron durante años, y bueno, y de hecho todavía siguen investigando, porque llevan desde el año 2012, si no recuerdo mal, investigando este tema. Ella es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, vino aquí con otro compañero, decidieron empezar a investigar este tema, y la verdad es que han estado muchos años investigándolo. Ella me lo contó a mí, me lo ha contado, bueno, aparte para el libro, me lo ha contado también en Radio Castilla-La Mancha, porque me pareció un tema muy interesante, y la verdad es que la investigación fue bastante exhaustiva. Ellos ponían cámaras para grabar todo, porque veían cómo se desplazaban, además que veían moverse las piedras, o sea que era increíble por qué razón, y no se sabía muy bien por qué era. Bueno, pues todo un montón de hipótesis, extraterrestres, fantasmas, bueno, todo eso, como ocurre en el Valle de la Muerte de Estados Unidos, pues también aquí en Lillo, en Toledo, pues también se ha dado ese tipo de hipótesis. Parece ser que las últimas investigaciones de Esther Sanz son que podría deberse a unas bacterias que se ponen debajo de la piedra, que las mismas bacterias hacen que se deslice la piedra, que son piedras bastante grandes, durante metros, o están durante metros deslizándose. Pero sí que es cierto que no se sabe si eso es verdad o no es verdad, porque la verdad es que realmente nunca he sabido todavía explicarlo realmente, pero sí que es cierto que es muy interesante este tema de las piedras deslizantes de Lillo, porque yo creo que, bueno, pues yo creo que es una cuestión que no es muy conocida. Por eso yo he intentado en este libro hablar de cosas que no son muy llamativas e investigar cosas que se salen un poco de lo común, y realmente pues hablar un poco de la provincia. Sí que es cierto que, ya terminando un poco con el tema, yo lo que he querido en Toledo Sagrado y Misterioso no solo es hablar de Toledo Capital, que todo el mundo conoce muchísimo. De hecho, mira, tenemos ahí a Carlos Dueñas, que ya ha hecho 3 o 4 libros sobre Toledo, ¿verdad? Y que maravilloso, los 3 llevas, ¿no? Llevas 3. 4, lleva ya 4. Bueno, 4 libros. Y tenemos, por ejemplo, mira, La Plaza de Toledo, de Alberto, que este libro es súper interesante también, que, mira, pues os recomiendo que también, que si lo podéis adquirir, lo adquiráis, y porque está bien, y además que es una edición perfecta. Y por eso entonces digo, bueno, pues la provincia necesitaba también ser contada, porque realmente hay muy poquito sobre la provincia. Sobre Talavera sí que hay algún libro más que ha salido ahora, pero solo de Talavera y comarca. Pero de la provincia de Toledo en general no ha habido nunca un libro que se pueda presentar como este, que se vende en cualquier lado. Tú vas a Madrid y lo encuentras en la SNAC, o lo encuentras en el Corte Inglés, o en cualquier sitio, como todos los libros que saca Almuzara, por ejemplo, o los que saca Cidonia, que son mis editoriales. Pero sí que es cierto que hacía falta algo así. Bueno, pues entonces digamos que en este libro lo que he intentado ha sido contar cosas de la provincia de Toledo que no hubieran contado en ningún sitio, más allá de las leyendas de Toledo, que son conocidísimas en todo caso, y las leyendas de Talavera, que bueno, pues ya empiezan a ser más conocidas. Así que sin más, os agradezco mucho vuestra presencia. Yo tengo aquí unos textos que me gustaría que leyera alguien, no leyera a alguien, sino que leyera cada uno, si no os importa.
Así que, mira, Juanjo Valero, no. ¿Cómo que no? No quiere. Y lo digo para que si hay 4 o 5 nada más, así que si queréis leer alguno, ¿alguien se apunta? Mira, no. Mira, voy a repartirlos. A ver, Marico. Va. ¿Alguien más? Me quedan 2. Pedro, ¿hay más? Vale. Ahora, Pedro viene ahora. Es que estoy me voy. Me voy a terminar. Pero Rafa, el último para ti. Bueno, pues nada, cuando queréis. Venga, Pedro, empieza. Que empiece Pedro Luis, que dice de aquí. También había un jefe carlista que operaba en la tierra a finales del siglo XIX. Siempre iban a los pueblos y requisaban todo lo que podían. Llegados a Sevilla de la Zara, fueron hasta donde el alcalde se hallaba y le pidieron algunas provisiones. Este le preguntó, con cierta retranca, cuándo se iba a retirar, pues ya estaba harto de sus sisas. Y el militar le dijo que sería pronto, que tenía suficiente dinero para ser rico y que estaba escondido en un lugar donde todos los días oía el toque de las campanas de la iglesia parroquial de San Sebastián. Su mujer siempre decía: el que le quite las botas a mi marido no tiene que volver a trabajar en la vida. Y era verdad, porque un día lo asaltaron mientras se bañaba en el río Estrella, por los montes de Toledo, y cuando miraron en sus botas, los criminales las encontraron llenas de monedas y billetes. El bandido Moraleda y otros misterios paredes. Muy bien, gracias Pedro. Venga, ¿quién? Ana. Era una pareja feliz, se veía en todo momento. Y este sentimiento se incrementó cuando ella se quedó embarazada. Cuando fue conocedora de la feliz buena nueva, se la transmitió a Santiago, que la esperaba como agua de mar. La reacción que tuvo el joven no se correspondía con la noticia. Algo raro estaba pasando. Entonces fue cuando, con aire grave, le comunicó que el señor Delgar le había pedido que fuera el comandante de sus tropas en la guerra que se estaba gestando por aquellos tiempos. No podría decir que no, quedaría como un cobarde, por lo que, muy a su pesar, había aceptado de inmediato. Además, eso les haría escalar posiciones en la sociedad toledana. La sonrisa de la Virgen Blanca, historias de la ciudad imperial. Mira, Ángela. Como relató Manuel Bachiller en su libro Antigüedades de Simancas, de 1751. En llegando a la plaza de la Ronda, donde estaba tendida una alfombra, se hincó de rodillas y, haciendo su oración a la magnificencia divina, con mucho fervor le dijo el verdugo que le perdonase: yo te perdono, y en empezar tu oficio procura apretar recio. Y puesto el dogal a la garganta, le dio garrote y quedó muerto sobre la alfombra todo aquel día, hasta la tarde que en ataúd le llevaron hasta la iglesia y le enterraron en el claustro, junto al altar, que a la sazón se decía la Santa Misa del pueblo, por estar la iglesia derribada, la vieja, que se estaba haciendo la que hay al presente. Hoy en día se ve allí el ataúd, donde ahora está una capilla del sepulcro de Cristo, con una figura de la historia de Jonás. Desde entonces y durante muchos años se contaba que una vez que terminaban los actos litúrgicos nocturnos de la Semana Santa, en la catedral se escuchaban muchos ruidos y murmullos. Muy bien. Esto es la penitencia del obispo Acuña, historias de la ciudad imperial. Una buena historia, una buena historia. Venga, vamos a ver. Su principal ciudad de trabajo y estancia fue Toledo. Tras todos estos problemas económicos e incluso tras ser salvado de la Inquisición por el propio rey, que le acusaba casi de brujería por su perfección y gran capacidad de inventiva, allí acabó muriendo a los 85 años sin nada que llevarse a la boca,
siendo enterrado en el convento de los monjes del Carmelo, de la manera más modesta y olvidada. Era el 13 de junio de 1585. Su hija y sus nietos continuaron encargándose del mantenimiento de los dos artificios, malviviendo con una pensión que les creció casi por pena que vive del mundo. Lope de Vega, entre otros, inmortalizó al escritor y su genialidad en su obra El amante agradecido, donde escribe: a Toledo volveremos, veré la iglesia mayor de Fanelo de la Tigricia. Fanelo Tomiano es hombre de palo. Bien. Mira, Carlos, primo. Durante un largo rato permaneció de rodillas, hasta que se cansó y se sentó. Al poco tiempo de encontrarse en esa posición, le comenzó a venir un sudor frío, que acabó en un desmayo instantáneo. Juana acudió presta a proporcionarle ayuda y le pidió a la mujer, que estaba con ellas, que acudiera a pedirle al mayordomo del hospital algo de comer. No fuera a ser, el malestar se debía a no haber probado bocado desde hacía mucho tiempo. Francisca recobró un poco el sentido y aseguró que parecía que se le iban despegando las piernas. De repente, el milagro de Illescas. Aún, venga. El Hospital de San Lázaro en Toledo fue la única institución que quiso acogerla como una hija, con la condición de que pagara la estancia y la manutención de ambas. Algo que se hizo duro, porque su padre se negó por completo a pagar estos gastos, afirmando que era pobre de solemnidad, aunque era falso. Como se trataba de un lugar repleto de pobres y personas con enfermedades muy contagiosas, maniobró de nuevo para poder irse al Hospital San Juan Bautista, donde no había riesgo de infecciones. El padre de la hija de Lucrecia fue absuelto de toda culpa y desterrado de Madrid. Nunca quiso volver a saber nada de ellas. Lucrecia de León y la Fuente Grande de Madrid. Aquí va. Tú. El 23 de abril de 1587 pasó la noche en Esquivias la comitiva real que iba a llevar las reliquias de Santa Leocadia desde la ciudad belga de San Chisilaen a Toledo. Según todos los indicios, Miguel de Cervantes tomó la decisión de acompañarlos. De alguna manera consiguió ser nombrado comisario real de Abastos, que tenía la función de dotar de víveres a la Armada Real que había en Lisboa y que se preparaba para luchar con los ingleses de Isabel I. Cuando volvió a la localidad lo hizo con una noticia que no gustó en absoluto a Catalina. Debía marcharse a realizar su nueva labor a primeros de mayo. El 28 de abril le otorgó a su esposa poderes plenos para administrar la hacienda en su ausencia. Cervantes en Esquivias. Gracias. Bueno, voy a hacer un inciso antes de que terminemos. Que hago ahí. Cervantes tiene mucha historia. Evidentemente estuvo casado en Esquivias con Catalina. Y claro, evidentemente vivió con ella. Vivió en Esquivias durante mucho tiempo. De hecho, iba y venía. Y luego, aparte de eso, hay una hipótesis que habla de que Cervantes se inspiró en personajes de Miguel Esteban, de muchos pueblos de la Mancha toledana, donde se había inspirado él en distintos personajes tanto de Esquivias como de la Mancha, de Miguel Esteban, de Quintanar, de Quero. Bueno, digamos que hay muchas hipótesis sobre el tema que cuento en el libro. María Eugenia, venga, tú misma. En el solsticio de verano de 1581 se había reunido el Consejo de Miguel Esteban, que era la corporación que se encargaba de administrar y gobernar el municipio, encabezada por un intendente y varios concejales. Entonces los hermanos Fernando y Francisco de Acuña acabaron muy contrariados porque las decisiones y resoluciones que discutían no les habían gustado en absoluto. De esta manera no se les ocurrió otra cosa que, para aplacar su desaire, se fueron a sus casas y a las 2 de la mañana se disfrazaron de caballeros medievales, con algunas armaduras que hubieran pertenecido a sus antepasados, además de tocar casco, escudo y lanza, y salieron a buscar venganza contra todos los que les habían agraviado, minando su honor. Don Quijote de Miguelete y de los Toros. Rafa, que te quedas tú. Llegado el momento, Juliana decidió retirarse a sus aposentos y comenzó a peinarse sus largos cabellos con un peine de oro que su padre le había regalado años antes. Ábrelo. Así se relajaba de alguna manera, pues era un manojo de
de paso se acusaba un poco para estar lo más hermosa posible para su amado en la distancia. Mientras tanto, el señor de Aurelia había decidido tomar un sendero peligroso por lo del desfiladero de la zona, pues intentaba zafarse de una avanzadilla musulmana que estaba replegada por las cercanías a la espera de poder asaltar a los desprevenidos cristianos. Era un camino tortuoso, pero él era hábil jinete, entre otras muchas virtudes que todos le reconocían. Nada, Santa Cruz de Alcalá. Pues nada, ya, yo creo que está, no, ya, pues muchas felicidades, Bueno, con esto damos por finalizado el acto. Si queréis preguntarnos algo, Alberto, a mí o que queráis, estáis a tiempo. Si queréis preguntar alguna cosa, si no, pues yo simplemente está Taiga ahí. Si queréis algún libro a alguien, bueno, pues ahí está el librero que ha venido, que ha mandado la editorial. Y bueno, pues nada, pues ya muchas gracias por venir en este día tan caluroso, que la verdad es que se agradece porque con este tiempo que hace. Aquí está bien, pero hasta que llegas aquí, madre mía, lo que tardas. Con que bueno, pues nada, que muchas gracias por venir, ¿eh? Y aquí estamos si queréis algún libro.